Bueno, ya estamos de regreso. Entonces, estábamos revisando cómo lograr esta parte de la sinergia entre las diferentes áreas de una organización dentro de la implementación de la planeación estratégica. Ya estamos claros de que como resultado de la planeación estratégica, pues esto se va a desglosar en planes, programas, presupuestos y procedimientos que cada área funcional tiene que asumir de acuerdo al tipo de estrategia para llevar a cabo sus actividades cotidianas y estas a su vez agreguen valor al logro de los objetivos planteados por esta misma planeación estratégica realizada por los altos niveles de la organización. Así es como las empresas normalmente están trabajando. Pero analizábamos que eh, es complicado tratar de lograr esta sinergia porque hay áreas funcionales que por su naturaleza pudieran resultar incluso contrarias en sus objetivos, ¿no? Y yo planteaba como primero uno de los elementos que me puede ayudar a lograr esta sinergia es el conocimiento compartido. Y yo escuchaba sus opiniones en relación a esto, y alguien decía, pues es que debe haber alguien que coordine los programas de producción con los de mantenimiento para que, pues obviamente haya esta sinergia y se apoyen unos a otros a lograr sus objetivos, ¿no? También escuchaba los círculos de calidad, en la cual pues eso también ayudaría a generar cultura organizacional y a vincular por medio de la calidad, las acciones de calidad, eh, integrar de alguna forma, enlazar todas las áreas funcionales con ese objetivo precisamente, ¿no? De la mejora continua. Pero para el ejemplo que yo les planteaba de producción y mantenimiento, esto de conocimiento compartido lo viví hace algunos años cuando recién surgía la idea del TPM. Antes, cuando venían las novedades en cuanto a herramientas de gestión o de metodologías para las empresas, antes había que comprar los libros, ¿no? O esperar que la empresa nos capacitara y nos donara los libros, porque eran parte de sus estrategias empresariales, corporativas, ¿no? Implementar ese tipo de medidas. Y me acuerdo que yo ese libro lo tuve que comprar porque nos hablaban de que teníamos que conocer esas estrategias de TPM, mantenimiento productivo total, que ayudaba precisamente a coordinar los problemas de producción y mantenimiento mediante este conocimiento compartido. ¿Por qué? Este TPM de lo que hablaba a grandes rasgos es de que muchas actividades de mantenimiento son sencillas y que se piensa que el propio personal de producción responsable del equipo de producción puede realizar integrándolas a sus rutinas diarias. ¿Mm? Por ejemplo, limpieza, lubricación, ajuste, ¿no? Calibración, cosas que son propias de operar una máquina. Es como cuando uno tiene un auto, ¿no? Revisar que tenga gasolina, revisar que tenga agua, revisar que tenga aceite, que las luces se enciendan, ¿sí? Que funcionen los frenos, que tengan aire las llantas. Esas son cuestiones que el que opera la máquina, pues debe de ser responsable. Y no levantarse todos los días y ver que si le falta aire a una llanta, llamarle al mecánico para que venga, esperarme que llegue, que traiga el equipo, que le eche aire a la llanta y que me cobre, ¿no? Porque eso eleva los costos. Esta analogía que les pongo es lo que venía sucediendo en esa empresa. ¿Qué implicaba este conocimiento compartido? Pues que nosotros, como supuestamente expertos en cuáles eran las actividades sencillas y cuáles eran las que requerían
de un experto, un especialista, en este caso de mantenimiento, coordinamos con el área de producción y se elaboró un procedimiento escrito, un manual de procedimiento, en el cual se explicaba con detalle, mediante un checklist, una lista de verificación, todas las acciones que cada cambio de turno los operadores tenían que hacer con ciertos equipos. Y también se les indicaba los parámetros sobre los cuales ellos tenían que basarse para decidir llamar o solicitar una orden de mantenimiento. ¿Cuál fue el resultado? Pues que nosotros podíamos dedicar más recursos, tanto humanos como económicos, al mantenimiento preventivo, al mantenimiento que, como también mencionó, ya estaban en los programas coordinados entre producción y calidad. Resolverlos en menor tiempo, porque no teníamos las distracciones de, oye, es que se descalibró, ven a calibrarla, entonces tener que ir a calibrarla y regresar y perder. ¿Eso en qué año sucedió, profe? Estamos hablando de 1992, 93. Ah, porque, o sea, ahora el TPM y el RCM, pues sí, ya están muy, muy arraigados en las empresas globales, ¿no? Así es. Pero yo no sabía que había comenzado en el 92, más o Yo en el menos. 92 me leí un libro en inglés de TPM y de ahí sacamos muchas, yo estaba estudiando ingeniería mecánica todavía en el Politécnico, estaba yo haciendo mis prácticas ahí. Entonces, ahí fue que yo conocí eso y te puedo decir que como era el único que estaba yo como becario ahí, ya sabes, ibas un ratito y de ahí te ibas a la escuela, pues me dieron esa misión de como traducirles o sintetizarles lo más importante que manifestaba esa metodología y compartirlas con los encargados o gerentes de área. Ahí aprendí muchísimo. Entonces, sí, yo mismo diseñaba los equipos, hacía un croquis de la maquinaria y señalaba con flechitas los puntos a verificar y a un ladito una tabla con un checklist donde firmaba el operador. Y lo que yo hacía, porque después fui supervisor de mantenimiento ahí, lo que yo hacía era pasar por las máquinas a recoger esa hojita que debía venir firmada por el supervisor de producción y por el operador del equipo, donde ahí se señalaban los parámetros de verificación, que ellos ya habían limpiado, ya habían lubricado, ya habían alineado, ya habían calibrado, de acuerdo a como nosotros ya en su momento capacitamos. Y eso nos ayudó muchísimo, muchísimo. Al grado de que cuando yo terminé, antes de que yo terminara mis prácticas, ya me habían contratado como supervisor de turno de toda la planta, joven. Entonces me acuerdo bien de lo que ¿Es en comentabas qué planta, profe? de la planta de Fester de México en Santa Clara, Jalostoc. Ah, Fester. Fester de México, sí. Después eso me sirvió para ir como responsable de la instalación de los equipos de Fester de México cuando se fusionaron con Resistol, Grupo Resistol, y se llevaron los equipos a Salamanca, Guanajuato, donde a mí me tocó ir a hacer el trabajo de desmantelamiento, mantenimiento y reinstalación en la planta de Salamanca, Guanajuato, de todos esos equipos. Pero te digo, fue en el 90 y tantos, yo tenía 24 años, 25 años. Y a esa edad ya tenía yo grandes responsabilidades y mucho manejo de personal. Entonces, han sido grandes experiencias que a mí me gusta compartir con todos. De que sí se puede, chicos. La edad no es limitante, ni tampoco el género, si eres hombre o mujer, no importa. Lo que importa es tu carácter, tu personalidad, tu capacidad y el manejo de personal que tengas, ¿no? Entonces, así las cosas. Bueno, entonces es un ejemplo, ¿no? De ese conocimiento compartido que genera sinergia en el cual la suma de ambos es mejor que cada quien por su lado. Otras son estrategias coordinadas. En estas, la alineación de las estrategias de dos o más unidades de negocio, es decir, proporcionan, ahorita hago la aclaración, proporcionan a una corporación una ventaja significativa por medio de la reducción de la competencia entre las unidades
y el desarrollo de una respuesta coordinada a competidores comunes, es decir, una estrategia horizontal, hablando de dentro de la misma corporativo, dentro de la misma empresa. Si hablamos de unidades de negocio o hablamos de área, es lo mismo que hablar de áreas funcionales. Alinear las estrategias de dos o más áreas funcionales que tienen relación, que incluso pueden llegar a competir entre ellas, puede ser positivo, ¿sí? Una estrategia para que la compartan dos áreas funcionales. ¿Cuáles podrían ser? ¿Qué tipo de estrategias coordinadas se les podrían ocurrir para relacionar dos áreas y qué áreas pudieran ser estas? ¿El centralizado podría ser? Necesito dos áreas funcionales en las cuales usted pudiera coordinarlas con una sola estrategia. Con una estrategia que les impacte a las dos y que las dos puedan coordinar. Por ejemplo, le voy a decir algo. Por ejemplo, ya la tenía aquí, ya se me fue. Por ejemplo, almacén de producto terminado y ventas. Si yo coordino las estrategias de ambas, voy a lograr que fluyan como si fueran una sola. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Implementando sistemas de comunicación de niveles de inventarios, para que el de ventas sepa qué hay y qué puede entregar de inmediato y también sepa programar sus envíos o sus ventas de acuerdo a la disposición de materias primas que haya. No sé si me explico. Debe haber por ahí algún método, algún sistema que exista ya como un ERP o un MRP para saber cómo están fluyendo todo esto. ¿Sí? Pero una estrategia coordinada podría ser, ¿sabes qué? Pues, incrementar o reducir el tiempo de entrega de los pedidos. ¿Y a quiénes involucran esas áreas? Pues a ventas y a producto terminado. ¿Mm? ¿Para qué? Pues las obligan a coordinarse para poder cumplir con esa meta. Entonces, los obligas a sentarse y a determinar cómo coordinar sus esfuerzos para reducir esos tiempos de entrega. ¿Vale? Es un ejemplo así suelto. Hola, buenas tardes. Dígame. Yo soy del área de logística en el área de almacenes. Ajá. Para coordinarnos en el área de ventas, ellos nos entregan, digamos, un plan de entregas para, digamos, para coordinar coordinar nuestras entregas ahora sí. Pero si nosotros por ejemplo, normalmente nosotros nos dan una entrega para enviar a Puebla con 4 o 5 repartos. Pues también hay que terminar los tiempos que nos reciben lo que es los clientes. Cuando inició la pandemia, casi la mayoría de nuestros clientes bajaron, por ejemplo, así normalmente nos recibían a las 5 de la tarde, por la pandemia ahora nos recibían a la 1. Eso se redujo, digamos que tenemos que enviar 2 unidades, desde un día anterior, digamos, por ejemplo, me entregan un plan de entregas para mañana, hoy tengo que embarcar una parte, digamos, de los tiendas normalmente que nos reciben hasta la 1, y otra unidad que se embarca, digamos, se prepara hoy para, ¿qué se llama? Digamos, se preparan las 2 unidades para que sean menor tiempo, palabras. Para ahorrar tiempo y no tengas que hacer 2 preparaciones de carga, una diaria, ¿no? Sino que en una misma haces las 2. Nosotros prevenimos mucho lo que es la logística y más el tiempo de entrega de nuestros clientes. Sí, correcto. Así es, ¿no? Pero también, como usted dice, nosotros prevenimos, digamos, cada inicio, cada... Ya no le escuché. ¿Sí me escuchan? No, ¿me escuchan? Sí, no sé si ustedes me escuchen a mí, yo parece que me salí un momento.
Yo sí lo escucho, no sé si ustedes ya me escuchen. Tenemos que sacar las marcas antes de las 2 para poder hacer una entrega efectiva. Ajá. Porque antes y después de los 12 días nos puede recibir, digamos, a nivel. Si fuera exportar, una importación, una exportación, ya sería la embarque, serían de las 10. Para que también, por ejemplo, en una entrega para Brasil o Honduras, como va por buque, digamos que los papeleos es mucho más costoso, porque ya se maneja por dólares. Sí, a eso se refiere, ¿no? O sea, tratar de buscar que las áreas se conjuguen para poder optimizar el objetivo de ambas áreas, es decir, una entregar a tiempo y otra reducir los costos de los embarques. Esa es la parte, ¿no? Y obviamente lo hace en representación de la parte esta de las ventas y la logística. Eso está muy interesante. Pero sí vean cómo es aplicable. Todo lo que estamos hablando es perfectamente aplicable si nosotros lo podemos contextualizar a lo que estemos en esos momentos pasando, ¿no? ¿Sale? Entonces, otro es recursos tangibles compartidos. No sé si ahí me escuchen. ¿Sí me escuchan? Porque creo que estaba fallando mi internet. Sí, Sí, escuchamos. Sí, sí se escucha, pero Se corta de repente, ¿no? Yo de repente los pierdo. No sé si yo soy el que me saca o ustedes. Pero bueno, si me escuchan, voy a seguir de aquí. Les digo que me saca incluso de compartir pantalla. Bueno, hablamos de recursos tangibles compartidos, ¿no? En ocasiones, dice, las unidades combinadas ahorran dinero al compartir recursos, como una instalación de manufactura o un laboratorio de investigación y desarrollo común. Es decir, en esta empresa de Fester tenían un laboratorio. El laboratorio de investigación y desarrollo era el mismo laboratorio que se ocupaba para control de calidad. Incluso el personal era prácticamente el mismo. Entonces, eso de ocupar los mismos recursos para dos áreas o departamentos que tienen objetivos y funciones distintas también es parte de generar sinergia entre diferentes áreas de la empresa. Economías de escala o alcance. Esta trata de la coordinación del flujo de productos o servicios de una unidad con los de otra, reduce el inventario, aumenta la capacidad de utilización y mejora el acceso al mercado, que también tiene que ver con lo que planteaba el compañero, ¿no? Es decir, coloco dos cosas para dos clientes diferentes, reduzco el inventario porque ya los tengo, los dos productos los tengo en la plataforma, ya en camino, ¿sí? Y obviamente dejo espacio en la planta para que se siga manejando el almacén. Entonces, eso es interesante. Poder de negociación común. Las unidades combinadas pueden integrar sus compras para ganar poder de negociación sobre proveedores comunes con el propósito de reducir los costos y mejorar la calidad. Lo mismo se puede hacer con distribuidores comunes. Esta parte es interesante. Normalmente hay veces que un área, por ejemplo, mantenimiento, solicita refacciones, digamos, estándar, ¿no? Tornillos, valeros, bandas, cosas normales, herramientas. Pero resulta que a veces producción también requiere, por las características del producto, algo del mismo proveedor. Y entonces, en vez de que se hagan solicitudes por separado, tratar de coordinar las requisiciones de compras de refacciones o materiales en una sola para aprovechar comprar en volumen. Y ya cuando llega el producto, pues ya se reparte uno para mantenimiento, otro para producción y así poder tener mejores beneficios a la hora de comprar con los proveedores, ¿no? Y obviamente creación de nuevos negocios. El intercambio de conocimientos y destrezas facilita la creación de nuevos productos o servicios al unificar distintas actividades de distintas áreas o unidades
y combinarlas en una nueva unidad, estableciendo empresas conjuntas entre unidades de negocio internas o ofreciendo nuevos servicios a nuestros clientes, como el ejemplo que mencionaba yo de Home Depot, ¿no? Decía, bueno, ahora la misma gente, además vamos a prepararla y a capacitarla. Mejoramos nuestra producción en piso, o sea, mejoramos nuestra atención en el piso de ventas de la tienda de Home Depot, perdón. Y después, con este mismo personal, brindamos un servicio nuevo, capacitamos y brindamos servicios de instalación. Entonces, ahí se crea una nueva opción sobre la cual hacer llegar dinero a la empresa. Y estoy vinculando dos áreas, que es el área de ventas con el área de instalaciones. Y los convierto en uno mismo, porque el mismo que me vende tiene conocimiento sobre la instalación y ya puedes ofrecer el servicio. Y al mismo tiempo, obviamente vendes e instalas y cobras por separado dos cosas totalmente que pudieran ser de dos áreas totalmente distintas. Y lo que hiciste fue unificar esas distintas actividades. Así es como son ejemplos para el logro de esto, ¿no? Bueno, en la siguiente clase vamos a continuar porque viene algo muy, muy pesado, muy interesante, que tiene que ver, ok, ya tengo idea de cómo ir implementando, ¿no? Cómo ir desarrollando la implementación. Pero también veíamos al principio que necesitamos a veces reestructurar la organización. Entonces, lo que vamos a ver después es precisamente cómo o qué formas hay de estructuras organizacionales de acuerdo al tipo de estrategia o de empresa en la cual estoy tratando, ¿no? Entonces, ¿cómo se implementaría la estrategia? Organización para la acción. Antes de que los planes conduzcan al desempeño real, una corporación debe estar organizada apropiadamente. Los programas deben estar dotados con el personal adecuado y las actividades deben dirigirse hacia el logro de los objetivos deseados. Cualquier cambio en la estrategia corporativa o en la estrategia de la organización probablemente nos puede generar cambios en la estructura de la organización, ¿sí? De tal forma que también pueda cambiar incluso el tipo de destrezas necesarias para algunos puestos, es decir, perfeccionarlos, capacitarlos, reorientar las actividades del personal. Por lo tanto, los administradores debemos examinar de cerca la estructura de nuestra empresa para decidir qué cambios se deben efectuar, si es necesario realizar alguno, en la manera de llevar a cabo el trabajo. Esto ya lo habíamos planteado al principio. Las preguntas que tenemos que hacernos es, de acuerdo a los objetivos y a estos elementos de sinergia que yo puedo empezar a intentar, como el TPM, como lo que planteaba el compañero en cuanto a logística y distribución. Ahora dice, ya vi dónde puedo sacar sinergia y coordinar los esfuerzos de las áreas. Ahora, esto a lo mejor me está llevando a preguntarme si se deben agrupar las actividades de manera diferente. Si debe la autoridad para tomar decisiones clave estar en una sola oficina o descentralizada en otras áreas, ¿no? Debe la empresa ser dirigida, como dije, de forma rígida o de manera controlada. Entonces, esto ya lo analizamos. Debe la corporación establecer de qué tamaño va a ser su estructura, si va a requerir crear puestos, crear más subdirecciones, crear más coordinaciones, crear más gerencias o jefaturas de área, o simplemente, al contrario, integrar para reducir la altura del organigrama y que sean menos administradores con mayor ámbito de acción. Entonces, aquí es donde se dice que la estructura sigue a la estrategia, ¿sí?
Y aquí en un estudio clásico sobre grandes corporaciones como DuPont, General Motors, Sears y Standard Oil, este personaje, Alfred Chandler, concluye que la estructura sigue a la estrategia, es decir, los cambios de la estrategia corporativa producen modificaciones en la estructura organizacional. También concluyó que las organizaciones siguen un patrón de desarrollo de tipo de disposición estructural a otro tipo, también a medida que se expanden y crecen. Según Chandler, estos cambios estructurales ocurren porque la vieja estructura, después de ser llevada demasiado lejos, fue la causa de ineficiencias que adquirieron características demasiado dañinas como para sobrellevarlas. ¿En qué ejemplos? Imagínense que yo determino una estrategia junto con el comité directivo, la implementamos perfectamente, todos los integrantes hacen su trabajo al 100 y como resultado obtenemos crecimiento. Si esa fuera la estrategia, obtenemos crecimiento. ¿Qué quiere decir? Más clientes, más exigencias de producción, más necesitaremos más espacio para almacenes de materias primas, más espacio para almacenes de producto terminado. La gente con la que cuento no se da abasto para tener todo bajo control. Y entonces, como consecuencia de esto, pues hay que ver que hemos llevado a la empresa a un punto en el que a lo mejor no estábamos preparados o crecimos más rápido al implementar la planeación estratégica de lo que nosotros mismos pensamos. Y eso me empieza a generar todas estas dificultades. Por lo tanto, se proponen la siguiente escala como una secuencia de lo que ocurre. Normalmente, esta onda de la planeación estratégica también es cíclica. ¿Por qué? Primero creamos una nueva estrategia, ¿no? Después vamos a ir viendo que surgen nuevos problemas administrativos. Y eso nos va a ocasionar que tengamos problemas de productividad, de eficiencia, por lo tanto el rendimiento va a disminuir. De tal forma que nos va a obligar a reorganizarnos, a inventar una nueva estructura, reordenar los puestos, incorporar más personal, abrir nuevos departamentos o nuevas áreas funcionales que coordinen, como mencionaba por allá el compañero, ¿no? Y entonces ya vamos a obtener otra vez los beneficios, retornan a su nivel inicial, si se vuelve viable, se vuelve rentable, ¿sí? Y eso va a permanecer en el tiempo hasta que el propio contexto de la organización nos obligue a buscar otra estrategia, como también ya lo hemos platicado. Entonces, esto es lo que va a ocurrir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿En dónde entra esta parte de la implementación? Pues se va a determinar en 3 aspectos. Primero, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase, la planeación de la administración. Es decir, determinar la estructura organizacional que mejor se ajuste a favor del logro de los objetivos estratégicos. Después, va a ser analizar los conflictos internos, identificar quiénes son exactamente los grupos de interés, cómo interactúan con la organización en función del impacto de la implementación de las estrategias en su participación, es decir, la estrategia, cómo beneficia a unos y qué tanto puede perjudicar a otros. Y también considerar, por último, la planeación ante contingencias. Es decir, además de tener nuestro plan estratégico, también tenemos que tener por ahí un plan B, siempre, ¿sí? Que son la determinación de las acciones como consecuencia de cambios en las estrategias ante limitaciones o que aparezcan, se presenten nuevas ventajas estratégicas para la organización. Pero eso lo vamos a analizar, primero Dios, en la siguiente clase. Si no hay dudas al respecto, hasta dónde vamos, pues damos por terminada la sesión del día de hoy. ¿Es todo claro? ¿Dudas? ¿Algo que quieran comentar? No, está claro, profe. Solamente, Mande. Dale. solamente sobre la tarea, es la realización de un FODA, ¿verdad? Pero Sí. es sobre vamos a trabajar sobre la Sobre organización el que proyecto. vamos a trabajar. Sí. Ah, ok. Ya, ahorita el FODA,
lo pueden acompañar de un análisis PESTEL. Ya ustedes, me gustaría que fuera con un PESTEL y un FODA. ¿Sale? De hecho, se podría hacer primero el PESTEL y de ahí el FODA, ¿no? Sí, porque ahí sacamos lo más importante y lo organizamos bien y lo plasmamos más íntegro. ¿Sale? Pero ya es con función de su empresa en análisis. ¿Sale? Bueno, muchas gracias. O sea, es nada más meter ahí en el FODA lo que estamos haciendo de TIC. Así es. Ahora, pueden integrar todo lo que llevan para que pueda hacer un avance de proyectos y yo pueda revisarlo y con calma y hacerles algunas observaciones, ¿no? Además del FODA. Lo podemos meter como, Si ustedes ya tienen ahí algún avance de su proyecto, que era análisis del entorno, misión, visión, políticas y objetivos y eso, hasta donde vayan, lo pueden hacer y ya debe de aparecer ahí el FODA. Entonces ya ahí matamos 2 pájaros de un tiro. Les puedo revisar como un avance y también les reviso su calificación de la actividad correspondiente. Los que quieran. Nada más tengo una duda, profe. ¿Ese FODA va a ser en diapositiva o puede ser en Word en forma lineal? ¿El FODA? Pues puede ser. Sí. El chiste es que estén separadas las diferentes características del FODA, ¿no? No importa si están en tabla o si están en lista, no importa. Ok, está bien, gracias. Lo más reales posibles. Sale, pues. Sí, ¿Alguien gracias. más? Respecto a la matriz FODA, ¿tendríamos que realizar con alguna puntuación para que me dé un resultado o eso sería más adelante? No, es nada más descriptivo. Creo que ahí en la página está un video, ¿no? De cómo hacerlo. Entonces, denle una checadita a ese video y vean que es de carácter descriptivo nada más y apóyense un poquito en eso para que lo puedan realizar. ¿Sale? Es más simple de lo que parece. ¿Sale? Listo. Okay. Si no hay nada más, nos vemos la próxima semana, primero Dios. Cuídense mucho. Listo, profe. Igualmente, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Profe. Muy buena clase, profe. Gracias. Gracias a ustedes por su paciencia. Muy amables. Nos vemos en la Gracias. Profe, gracias. Hasta luego. Gracias.